preocupa a todos, sobre cómo se va a poder retornar a las aulas de manera presencial. Yo entiendo ya que a partir de septiembre. He visto por ahí que en Galicia o en el País Vasco hay como una reapertura muy gradual de los centros educativos, pero con cita previa. ¿Cómo está siendo un poco esta, nunca mejor dicho, vuelta al cole? Pues en nuestra opinión, la vuelta al cole está, o va a ser, mejor dicho, porque se supone que será a partir del 1 de junio, cuando ya estemos en fase 2, voy a ser suave, improvisada. Para que la gente que nos escuche se haga una idea general, la semana pasada, viernes, se reunió los diferentes comités de seguridad para realizar el plan de contingencia. Entonces, claro, cuando hemos estado más de 70 días sabiendo que la situación debería de revertir y volveríamos a los centros en algún momento, esperar esos 70 días y prácticamente 15 días antes de volver comenzar a trabajar, entendemos que es una improvisación. Y luego también lo que tú comentabas, parece paradójico que el Ministerio diga que hay pocos test realizados y que por eso en algún momento, pues bueno, hemos tenido problemas en la Comunidad Valenciana para pasar a fase 1. Y es decir, desde el principio, tanto a nivel nacional como nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, estamos pidiendo en todos los sectores, especialmente los compañeros que están en sanidad y también nosotros en educación, el hecho de realicemos esas pruebas test a todos los profesionales que tienen que reincorporarse a sus puestos para dar seguridad y que no se produzcan nuevos focos o nuevos contagios. Y la respuesta por parte de educación es que eso lo decide sanidad, y la contestación de sanidad a nivel de mesa general de la función pública en la Comunidad Valenciana es que no llevan idea de hacerlo, y por lo tanto seguimos con la duda de que realmente la vuelta sea segura. Las mascarillas y la distancia de seguridad, pues evidentemente son medidas, no son las únicas y se tienen que complementar. Y desde ese punto de vista, los últimos datos que tenemos que hemos podido recabar de forma fiable es que el INVASAT, para entendernos, digamos, es el órgano de la propia administración que vela por la seguridad en los centros de trabajo de la administración pública a nivel de la Generalitat Valenciana, está trabajando a 2/3 de su rendimiento, porque hay más de un 30% de plazas sin cubrir y por lo tanto no están esos profesionales volcados en ver todas las opciones que nosotros como CESIF estamos dando para esa seguridad y esa vuelta segura, que nosotros entendemos que como mínimo debería de producirse en septiembre, pero que el 1 de junio, de aquí a una semana, más o menos, se va a volver de forma parcial con esos cursos que están comentado de finalización o de titulación, como segundo de bachillerato, segundo de FP, de grado medio y grado superior o cuarto de la ESO. Nos has dejado un montón de temas, así para empezar, para arrancar este tiempo de análisis. Yo simplemente hago una reflexión. Si Fernando Simón reconocía recientemente que en su momento no, digamos, sugirió o hubo una obligatoriedad por parte del Gobierno de utilizar las mascarillas porque no había bastantes, yo creo que con esto se podría hacer lo mismo. Hay que ser sinceros, es decir, posiblemente pues no se puede hacer test a todo el mundo o a toda la población. Pero esto te recomiendo sí arriba o abajo, ahora sí, ahora no. Hemos conocido otra vez el famoso informe al cual yo he hecho mención y que tú acabas de comentar, sobre que ayer aparece a las 10 y pico de la noche. No sé, es que nos estamos acostumbrando a que los BOEs, informes que son de mucha trascendencia y muchísima importancia, los conozcamos, nunca mejor dicho, con nocturnidad y alevosía. Y el telón de fondo es el tema de los test. Pues cada uno con sus recursos debería hacerlos como buenamente se pueda. Y no te digo la salud de los niños, la salud de los papás, porque todo esto son pasos a ir siguiendo. Y, por supuesto, lo extrapolo al resto de la población, ¿no, Fran? Efectivamente, yo fíjate, en esto aún estoy más confundido de las razones, porque mucho me temo que son meramente económicas, porque falta de test yo creo que no hay. Las empresas que están desarrollando estos test, muchas están exportando a otros países y son empresas españolas las que lo están haciendo. Yo te puedo confirmar, por ejemplo, que en la privada, en las escuelas privadas, hemos hecho un convenio con una empresa de prevención de riesgos laborales que nos garantiza los test con unidades sanitarias que se desplazan a los centros a 50 euros.
pero en ningún momento nos han dicho no tenemos. Yo, de hecho, le pregunté como vicepresidente de ACADE, le dijimos, oye, ¿nos puedes garantizar el abastecimiento para todos los docentes y tal? Y dijo, sí, tenemos, en estos momentos, me dijo, en estos momentos tenemos 100.000. Ya. Y eso era una empresa pequeña, no es la Administración General del Estado, ni es la Generalitat Valenciana. ¿No? Sí, pero permíteme un detalle. Yo, en este caso que tú comentas, efectivamente parece que hay dotaciones, pero lo digo por el tema de las mascarillas. Si es una excusa, por llamarlo así, es decir, que lo que no se entiende es que no se promulgue y que no se impulse la realización de test, más o menos con carácter masivo, como han hecho nuestros vecinos europeos. Porque tienen otra causa. Si no hay manera de saber por dónde vamos, es lo que yo pienso. Entonces, digo, pues igual, si el Ministerio no tiene los suficientes recursos, una de dos, o echa mano de estas empresas que tú comentas, y además españolas, o que diga lo que hay. Porque lo que no podéis vivir, por ejemplo, en el ámbito educativo es en esa incertidumbre. A eso es a lo que me refería, ¿sabes? Sí, efectivamente, los autotest no son solo los test, no es la única solución viable, porque evidentemente una vez que haces el test, pues al día siguiente, oye, puedes contagiarte, ¿vale? Pero evidentemente la mejor forma de proteger de inicio a los compañeros y a los alumnos es haciéndose esos test y luego manteniendo unas distancias de seguridad. Nosotros lo tenemos claro y por eso, bueno, pues en los centros educativos privados pues vamos a tener lo que pagar nosotros a 50 euros cada test. Es una barbaridad, pero hay que hacerlo y lo tenemos claro. Pero considero que evidentemente la Administración, no solamente para el sector educativo, pero la Administración debería de proveer a los ciudadanos estos test y saber quién está inmunizado, quién lo ha pasado y quién no lo ha pasado, porque eso es el punto cero para a partir de ahí tomar más medidas preventivas. Claro. José, CESIF insiste en este punto también de los test, es normal, como tú apuntabas, pero la gran duda la acaba de poner encima de la mesa José Corbí, es decir, Frank Corbí, perdón. Vamos a ver, si se supone que hay empresas españolas que tienen la capacidad de poder fabricar esos test, ¿por qué no llegan a los centros educativos y por qué no llegan en concreto a la Administración? Pues la verdad es que es una pregunta muy interesante y yo no tengo declaraciones de responsables de Consellería de Educación, porque la única contestación que hemos recibido a las reiteradas peticiones que ha hecho CESIF en mesas de negociación del sector de educación ha sido de que ellos de ese tema no habla, que responsabilidad de sanidad. Entonces entendemos que al menos la Consellería de Educación, en todo aquello que tiene competencia, debería instar a la Consellería de Sanidad en todas aquellas medidas que son razonables y que no son de una ideología, que no son de un arbitrio que a alguien, pues en este caso a nosotros se nos ha ocurrido, sino que médicamente y desde el punto de vista sanitario y la OMS está diciendo desde el principio de toda esta pandemia el hecho de, oiga, los test es un instrumento muy bueno. Y luego a mí sí que me gustaría también comentar la inquietud de las familias. Yo ayer tenía reuniones con padres y también con compañeros y compañeras de educación y es esa sensación de ir desprotegidos sin saber a qué te enfrentas cuando te vas a incorporar a tu puesto de trabajo. Y creo que no tiene sentido. Creo que en ese sentido la Administración no está acertando en su decisión y nosotros como sindicatos seguiremos trabajando para que acierte en sus decisiones por el bien de todos. Dicho eso, estamos hablando de los test y estamos hablando del 1 de junio para esa vuelta parcial, pero ese es el primer, si me permitís, iceberg que ya está golpeando el casco del barco, pero tenemos muchísimos más y en septiembre es la incorporación con todas las medidas implementadas que correspondan a esa bajada de ratio que se ha marcado en 10, 15 alumnos por aula. ¿Cómo vamos a organizar los centros? Las familias, ¿cómo se van a organizar? Y cómo va a ser esa conciliación familiar que van a tener que hacer tanto padres, profesores, maestras, etcétera. Y luego lo importante y el horizonte final. La educación tiene que ser, y en este programa lo hemos comentado en alguna ocasión, tiene que ser la mejor y la enfocada para que el alumno aprenda y tenga posibilidades cuando corresponde de poder acceder a unos estudios que le permitan tener el mejor posicionamiento en el mercado laboral para encontrar trabajo.
pensando en la crisis que nos viene. Por lo tanto, nos estamos enredando en ciertas cosas que pueden entender la gente o no, yo creo que no lo entendemos nadie, pero estamos perdiendo un tiempo precioso porque en septiembre el reto de la educación ha cambiado de paradigma y automáticamente tenemos que prestar la mejor formación y la más acertada a las nuevas necesidades para que nuestros alumnos y alumnas sean competitivos en un mercado laboral que va a ser muy difícil y se está viendo con el número tan importante de personas en ERTE. Y ayer mismo yo estuve hablando con 3 compañeros y compañeras que están en ERTE en otras empresas y que se quieren preparar oposiciones, viendo la situación. Esto no podemos es otro perder tema de tiempo. debate. Esto, José, el asunto de las oposiciones, francamente, tiene mucho recorrido porque, claro, desgraciadamente, la realidad es que ahora mismo España no puede absorber esa cantidad de volumen en el ámbito público. No porque no hagan falta esas plazas, como tú muy bien apuntas, que sí que hacen falta esos puestos de trabajo de nueva creación, ¿no? El problema es cómo el Estado va a poder sufragarlos. Todo esto en la situación actual, ¿eh? Esperemos que, lógicamente, pueda ir a mejor. Y yo prolongaría, señor Seco, sobre lo que tú acabas de apuntar, el hecho también que me parece otra de las claves de esta cuestión. ¿Cómo vais a recomponer los expertos en materia educativa precisamente lo que es enlazar un curso tan complejo con los nuevos retos que tienen estas próximas citas académicas, como tú has señalado? Yo creo que es una de las grandes incógnitas que hay ahora mismo, porque, claro, hemos escuchado de todo, como bien sabéis, desde que, bueno, pueden pasar los alumnos con 2, 3 suspensos, casi, me permitís la expresión, de cualquier manera. Claro, pero a lo mejor este curso que termina con el que empieza poco tiene que ver. Es decir, ¿cómo vais a recomponer académicamente todo esto para que los alumnos puedan seguir más o menos una línea educativa normal? Porque, claro, esto es un auténtico quebradero de cabeza, Fran. Bueno, efectivamente hay varias incógnitas. Hace un par de semanas la ministra anunciaba, en esa tónica general que está sucediendo de que anuncian cosas y luego no se legislan o se legislan de manera diferente, anunciaba una cosa que era, oye, mira, 15 alumnos por aula. Yo creo que en todo el sector educativo nos quedamos muy sorprendidos y con muchas incógnitas. Una, ¿por qué dices 15 alumnos por aula y no dices a cuánto el alumno por metro cuadrado? Porque, claro, 15 alumnos por aula, el aula puede tener 40 metros cuadrados o puede tener 150. Con lo cual, ¿por qué pones 15, no? Dependiendo del tamaño del aula, será mejor hacerlo proporcionado. Y eso aún no está resuelto, por ejemplo. Aún no se nos ha dicho, bueno, esto va a 4 metros. O al menos a mí no me consta que se haya determinado cuál es el ratio por metro cuadrado adecuado para mantener una buena prevención en este caso. Lo segundo es, oye, muy bien, ponemos 15 alumnos por aula, si un aula tiene, pongamos 30, 15 en un aula, 15 en otro, pero eso requiere 2 profesores, recursos materiales, ¿no? Claro. Vamos o si no, empiezan a decir, no van a haber más recursos materiales. Entonces, empiezan a proponer aspectos como, bueno, pues mañana o tarde, turnos reducidos de mañana y de tarde, o combinados, ¿no? Unos días unos niños en casa, otros días en otra. Nosotros en la privada estamos intentando buscar soluciones, reconvertir nuestros centros, pero lo malo es que esa reconversión de centros y de espacios es muy compleja hasta que no determinen exactamente cuál es el ratio, ¿no?, de alumno por metro cuadrado, y habrá que invertir en tecnología también, con cámaras robóticas de seguimiento al profesorado y aspectos parecidos, ¿no? Porque consideramos que muy difícilmente vamos a poder dejar unos alumnos en un aula y otros en otra, ¿no? Para darle una continuidad de enseñanza y también para potenciar la conciliación de la gente de las familias que tengan que trabajar. Pero seguimos en ese mar de dudas de que a mí me gustaría tenerlo de inicio y decir, mira, estas son las condiciones, y así tener tiempo suficiente para articularlo. De hecho, la propia directora de salud, como sabéis, la española María Neira, comentaba ayer
que desde la OMS se recomienda que, claro, que al final la asistencia presencial a los centros educativos no es comparable con la formación online, que está muy bien el tema online, que se debe seguir implantando, pero que hay determinados elementos que son claves en la educación y que en muchos casos, bueno, pues dependen de esa también convivencia y de esa interrelación entre el profesorado y el alumno, al menos como yo lo interpreto. Pues lo dicho, José, muchísimas interrogantes también sobre esta cuestión, ¿no? Y insisto, enlazar un curso con otro con todo lo que ello conlleva. Claro, es un poco lo que estábamos comentando y apunta muy bien Fran. Nosotros tenemos que adaptar todo en el sentido nuestro, en lo público, y yo, evidentemente, la única confianza que tengo es que contamos con unos profesionales docentes, y yo estoy seguro que tanto en la privada como en la concertada y también en lo público, que son unos grandes profesionales, y vamos a hacer todo lo posible para que realmente el alumnado tenga la mejor atención. Pero es verdad que esta crisis nos debe de poner, digamos, el enfoque en lo que es importante, y en algún programa ya lo hemos comentado. El alumnado tiene que aprender a resolver los problemas con las herramientas que nosotros les enseñemos, no tanto tirar de memoria como hemos comentado en alguna ocasión, y esa experiencia la hemos de aplicar ahora y hemos de preparar el sistema educativo para el siglo XXI, que ya hace algunos años que hemos entrado y que todavía no lo habíamos hecho al 100%. Vamos a aprovechar esta situación, vamos a sentarnos, vamos a negociar todos los ámbitos que tenemos que ver con la educación para que realmente la educación en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España realmente sea de los mejores de Europa o del mundo. Yo escuchaba al principio de la COVID-19 que el sistema sanitario español era de los mejores. No lo he oído del sistema educativo y quiero que sí que se diga. Y por tanto nos tenemos que sentar y negociar, hablar y hacer una apuesta por la educación. Y eso pasa por recursos, tanto económicos como de personal, como de estrategia. Nosotros desde CESIF estamos pidiendo desde hace semanas sentar a la mesa, negociar en este sentido, pensando en el horizonte. No podemos trabajar al día siguiente o no podemos trabajar para mañana, tenemos que trabajar para ese horizonte que muchos alumnos se van a encontrar en pocos cursos o ya el próximo curso, y que necesitamos argumentar todo aquello que van a ver o que han dejado de ver y tienen que aprender para que realmente sean con su formación los mejores a la hora de poder acceder o a puestos de trabajo o a titulaciones o cursos superiores. Yo, si me permites un añadido, diría que en este país es lamentablemente siempre la misma filosofía de pensar en el corto plazo. Lo digo especialmente desde el punto de vista político. Eso nos impide avanzar. Es decir, nos cuesta mucho trabajo ser una sociedad mucho más avanzada y evolucionada, porque aquí nadie mira a medio plazo. Ya no voy a decir a largo, al menos a medio. Y esto se aplica, como bien conocéis y saben nuestros oyentes, pues lamentablemente a todos los sectores. Entonces siempre estamos en lo mismo. Como pensamos en de hoy para mañana o pensamos en una legislatura a nivel político, pues no hay forma de vislumbrar un panorama ante determinadas cuestiones que deben ser claves. Respecto al tema que tú comentabas de la sanidad, yo diría que podemos tener y tenemos a los mejores médicos del mundo. Yo eso no lo voy a discutir. Infraestructuras, pues bueno, todo es mejorable precisamente porque también depende de una parte importante de la gestión política. Tengo 2 minutos con vosotros, así que lo que queráis aportar. Fran, permíteme que continúe con José, porque ya lo despido, me quedo contigo unos segundos más y así luego doy paso a nuestro siguiente invitado. Señor Seco, lo que usted quiera aportar para despedirse. Bueno, yo trasladar tranquilidad a las familias, porque muchas veces hablando con ellas te dicen que pues tienen esas inquietudes y que el conjunto de docentes y en nuestro caso de sindicato y en particular evidentemente CESIF está peleando para que realmente nadie se quede atrás, para que la formación que recibe el alumnado valenciano sea el mejor en el ámbito público y que realmente podamos estar orgullosos de esa educación que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Y a partir de ahí, celeridad, trabajo, horas de trabajo y sobre todo dejarnos un poco el hecho de yo soy administración y siempre tengo la razón, escuchar a los profesionales y entre todos y siendo humildes aportar. Sí, señor.
Bueno, pues mañana vas a estar con Fran Corbí entre las 7 y las 8 de la tarde en Educación, aquí en esta casa, en Radio Intereconomía Valencia. Señor Checo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros.